Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga grandemente, ¿cierto? Un agrado que nos puedan sintonizar, nos puedan visualizar, puedan visitar el canal. Si tú vienes por primera vez, que el Señor te bendiga, y los hermanos que nos vienen, ¿cierto? Escuchando y viendo, también el Señor los bendiga. El tema de hoy día, hermano, vamos a analizar un tema a la luz de la palabra del Señor. Quizás este tema no es para un tema varios, pero vamos a tratar de analizar juntos, ¿cierto? Una gran confusión religiosa que hoy día existe, que no, hay dos posturas y este tema se viene discutiendo hace mucho tiempo, ¿ya? El tema de hoy día se llama, mis queridos hermanos y hermanas, la gracia anuló, abrogó los 10 mandamientos. Muchas iglesias dicen que como llegó la gracia, la verdad de las cosas, que la ley, incluyendo los 10 mandamientos y el sábado, no rigen. Ya el ser humano ya no rige. Y se basan en algunos textos bíblicos. Y vamos a analizar esos textos bíblicos, de qué viene hablando la palabra de Dios, porque la palabra del Señor no se puede contradecir. Bueno, con ustedes me gustaría hasta estudiar completo el libro de Romano con Gálatas, que son la gran cantidad de textos son extraídos de ahí, de las cartas de Pablo. Después, pues, Pablo en otras cartas, como la carta a los hebreos, confirma la ley de Dios. La verdad, hermano, que el hombre es salvado por gracia, no hay duda. Pero vamos a ver cómo se puede, hermano, conciliar este pensamiento de los 10 mandamientos de Dios con la gracia de Dios. En primer lugar, vamos a ver algo bien interesante, que cuando la Biblia habla de ley, en la Biblia, hermano, aparece una ley ritual, aparece una ley ceremonial. Que eso se fue escrito en la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a ver que había un libro, de ahí vamos a leer dónde estaba ese libro y la diferencia de los mandamientos de Dios. Usted sabe muy bien que en el lugar santísimo, en el santuario, ¿dónde estaban los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos, hermano, estaban dentro del arca. Pero al lado del arca había un libro que se le llama el libro de la ley. Que ahí aparecían las leyes civiles, las leyes ceremoniales, todo lo que hacían los levitas en el sacerdocio. Y vamos a ver, hermano, porque esto está muy relacionado con lo que sale en la carta a los Gálatas, ¿ya? Ahí vamos a ver que aparece una palabra bien interesante ahí. Pero vamos a ir nosotros a Deuteronomio capítulo 31, ¿ya? Deuteronomio capítulo 31 y el versículo 26. Después ustedes lo pueden buscar en su Biblia, ¿ya? Mire la orden que Dios le había dado, ¿ya? Jehová le había dado a Moisés. Lo vamos a tomar del versículo 25. Dice el versículo 25 de Deuteronomio 31. Dio órdenes, Moisés dice, a los levitas que llevasen, dice, el arca del pacto de Jehová, diciendo. Y miren lo que dice el versículo 26. Tomar, dice, este libro de la ley. Aquí se menciona un libro. Tomar, dice, este libro de la ley y ponerlo, dice, al lado del arca. ¿Dónde se encontraba el libro de la ley? Dice que no estaba dentro del arca. Este libro tenía que ponerlo al lado del arca. Del pacto, dice, que va vuestro Dios. Dice, allí como testigo contra ti. Cuando se habla, hermano, de este libro que estaba ahí, que se le llama el libro de la ley, recuerde usted que los mandamientos estaban dentro del arca, este libro estaba al costado, eran las leyes ceremoniales, eran las leyes rituales, los sacrificios. Había cosas, hermano, en el Antiguo Testamento que ya no están, ¿ya? Y eso es lo que se le llama ley, como la circuncisión, las fiestas solemnes, los rituales, el sacerdocio. A todo eso se le llama, mis queridos hermanos, la ley. Por ejemplo, vamos a ir a la carta de Hebreos 10. Vamos a ver que también al sacerdocio se le llamaba ley. La palabra ley no solo se aplica a los mandamientos de Dios. Aquí en Hebreo capítulo 10 y el versículo 10, miren lo que habla, con qué palabra se utiliza a la ley ceremonial o ritual. Hebreo 10.1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma, dice, de las cosas, dice, de las cosas, dice, nunca puede por sí mismo, los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Aquí San Pablo dice claramente que según la ley ritual, los sacrificios que se hicieron por mucho tiempo no podía ser la solución.
La solución era el sacrificio del Señor Jesucristo. Ustedes notan acá, hermano, que en la ley se encuentra la parte ritual, ceremonial y la parte, llamarlo así, la ley de los 10 mandamientos, la ley moral que tenía que ver con vertical, la relación que tenía el hombre con Dios. No tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano y acuérdate del día sábado para santificarlo. Eso era la relación vertical. Después estaba la relación horizontal, transversal, que era la relación con los seres humanos. Los otros 6 mandamientos están relacionados con nuestra relación y es una ley de amor. Recuerden ustedes que el Señor Jesucristo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de esto depende la ley y los profetas. La ley de Dios no es legalismo. La ley de Dios es una ley de amor. Amor a Dios, a Jehová y amor al prójimo. No es un legalismo, mis queridos hermanos. Ahora, ¿cierto? Estamos analizando ese tema, ¿cierto? Cómo reconciliar la gracia con los mandamientos de Dios. Son enemigas, Cristo las destruyó en la cruz. Vamos a ver acá, hermano, ahora Gálatas. Hay un texto que se utiliza ya, también en los romanos. Yo después, a medida que vamos subiendo temas, vamos a seguir analizando este tema. Aquí en Gálatas capítulo 3 hay un texto que se utiliza ya. Gálatas capítulo 3. Lo vamos a buscar en el nombre del Señor. Mira lo que dice acá la escritura. Muchos hermanos dicen ya no hay 10 mandamientos y utilizan acá el 3:10 de Gálatas. Miren lo que dice el 3:10. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley, miren lo que dice a continuación. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Porque la ley dice: por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ahora vamos a analizar estos textos. Mira, hay detalles bien interesantes, hermano. Vamos a volver a leerlo para captar. Hay que poner el microscopio a la Biblia, hermano, para captar detalles. Aquí San Pablo a los Gálatas está hablando de los 10 mandamientos o de la ley ceremonial. Recién vimos un texto bíblico que la ley ceremonial estaba en un libro al lado del arca. Miren lo que dice el versículo 10. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas. Y mira lo que dice a continuación: en el libro de la ley. Maldito el que no continúa en todas las cosas en el libro de la ley. No dice en las 2 tablas donde estaban los mandamientos. Dice el libro de la ley. Era donde estaban los aspectos ceremoniales, los trabajos de los sacerdotes y las leyes civiles, mis queridos hermanos. No los mandamientos. Recuerden ustedes que los mandamientos no estaban en un libro. Estaban en letras, en piedras. Por eso la escritura dice: y el libro de la ley para hacerla. Lo ritual ya no puede salvar, ya no lo podemos circuncidar, fue reemplazado por el bautismo, no podemos tener el sacerdocio levítico, porque el sumo sacerdote hoy día es Jesucristo y es de la tribu de Judá, no podemos hacer sacrificios continuos despectivos, no podemos hacer, porque Cristo murió una sola vez para siempre. Y otra palabra que confunde a muchos hermanos es esta, dice, que por la ley dice ninguno se justifica para con Dios. Aquí aparece algo bien interesante y es cierto, ¿ya? Ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa la palabra justificar? La ley, hermano, la ley es un espejo donde nosotros nos miramos donde estamos fallando. Pero yo no puedo tomar la ley y limpiarme. Sino que una vez que la ley me dice: Antonio, tú eres un idólatra, eres un mentiroso, un codicioso, y entonces ahora yo por fe me arrepiento y yo no me limpio con la ley, porque la ley no limpia, sino que ahí me conduce a Cristo, al sacrificio de Cristo, a la intercesión del Señor Jesucristo, y ahí el Señor me perdona y borra mi pecado. Pero eso no significa que yo nuevamente no necesite un espejo, porque nuevamente, ¿cierto? Cada día nos levantamos y vemos, ¿cierto?, el espejo, como un día yo predicaba, donde este espejo espiritual, la Biblia, los mandamientos, no refleja el exterior, sino que refleja el interior, mi querido hermano. Ahora, ¿qué significa esto de justificar? La palabra justificar en idioma griego es dikaiosis y significa absolución.
Es decir, cuando nosotros nos arrepentimos, hermano, la ley simplemente muestra el pecado. Pero con el sacrificio y la intercesión del Señor Jesucristo, Él nos justifica. Es decir, nuestros pecados son borrados. Absolución. Ya no tenemos. Ahora lo bien interesante, mis hermanos, que en este tribunal celestial, lo de que se nos acusa a nosotros es verdadero, porque a Dios no se le puede engañar. Hemos pecado, nos hemos equivocado. Pero por el sacrificio de Cristo, por su sangre, nosotros somos justificados. En ese aspecto, cuando Pablo habla a los romanos, ¿cierto? Que nadie es justificado por la ley, es justamente nadie es justificado por la ley, porque somos justificados por los sacrificios y la intercesión del Señor Jesucristo. Pero muchas veces el San Pablo a los romanos también habla de la ley del pecado y habla que justamente que Cristo es el único, ¿cierto?, que nos puede justificar. Pero la pregunta en el comienzo fue, ¿la gracia, ¿cierto?, que salvase por fe, eliminó los mandamientos de Dios? Vamos a ver algunos textos bíblicos, ¿qué les parece? Vamos a ir al Evangelio de San Juan, las palabras del Señor Jesucristo. Recuerden, está la ley ceremonial y está la ley de los 10 mandamientos. San Juan capítulo 14 y el versículo 15, mire lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿ya? Si la ley, los 10 mandamientos iban a ser abolidos, ¿por qué Cristo Jesús, antes de su muerte, dice lo siguiente? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí la palabra del Señor Jesús es bien clara. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermano, los mandamientos de Dios están vigentes, inclusive con el día sábado, porque es la constitución del cielo. La Biblia es bien clara, dice que ningún idólatra entrará al reino de Dios, ningún mentiroso, ningún codicioso, ningún hechicero. La Biblia es bien clara. El reino de Dios, mis queridos hermanos, tiene estatutos, tiene leyes, tiene principios, tiene normas. El reino de Dios tiene normas. De hecho, ahí en el libro de Apocalipsis, bien claro, dice de que no entrará nada inmundo a la Nueva Jerusalén. Hermano, hay normas. Por eso muchas veces los hermanos se confunden. Dice, es la fe. ¿Sabe usted, hermano, que la fe sin obra está muerta? Dice la Biblia. Así como el cuerpo sin espíritu está muerta, la fe, hermano, no es solamente decir creer. Eso no es fe. Los hombres de fe en la carta a los hebreos tuvieron que demostrar que tenían fe. Noé hizo el arca. Abel hizo el sacrificio. Abraham salió del Ur de los Caldeos. Muchas veces se confunde la fe con algo pasivo. La Escritura dice que hasta los demonios creen y se estremecen, pero no hacen nada bueno. Por eso tenemos que tener cuidado nosotros, que a veces le llamamos fe a algo que no es fe, mis queridos hermanos. Por eso el Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora el mismo San Pablo, ¿cierto?, cuando escribió la carta a los hebreos, dijo claramente dónde el Señor hoy día puso la ley, ya no la ley ritual, porque la ley ritual ya no está. Pero acá en el nuevo pacto muchos dicen que los 10 mandamientos no están. Y vamos a ver qué dice San Pablo, ¿ya? Aquí ya San Pablo está hablando de los 10 mandamientos, no está hablando de la ley ritual. Acá, mis queridos hermanos, en Hebreos capítulo 8 y el versículo 8 dice lo siguiente. Porque dice, reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré, dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No con el pacto que dice con sus padres, en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, dice, no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual dice, este es el pacto, dice, que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor. Hermano, y aquí presta atención en la lectura. No se distraiga. Mire lo que dice Dios en cuanto a la ley de Dios, a los mandamientos. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré. Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Aquí San Pablo, el mismo que escribió la carta a los romanos y la carta a los gálatas, que muchos pastores eso utilizan fuera de contexto esos textos bíblicos, que después los vamos a analizar, podemos analizar completo la carta a los romanos y gálatas, mis queridos hermanos, pero aquí la escritura es bien clara. Dice de que Dios, ¿dónde puso las leyes hoy día? Ya no están en letras de piedra, dicen que están en la mente y en el corazón. Por eso, mis queridos hermanos, la gracia no anula la ley de Dios. La Biblia no se puede contradecir. De hecho, acá en Primera de Juan, mire lo que dice acá el apóstol Juan. Y mire lo que dice la escritura acá. Yo no le quiero decir que con esto que yo sea perfecto, yo también soy un ser pecador, nos equivocamos. Pero necesitamos la ley de Dios la ley de Dios es lo que nos dice que lo que es malo, mi hermano.
Por eso la Escritura dice, no tendrás dioses ajenos. No te harás imagen. Aparece una provisión, porque ahí el Señor nos muestra que lo que es malo ya, o sino que si Dios no hubiese escrito los mandamientos, ¿cómo? Cada cual haría lo que bien le pareciera. Por eso acá la Escritura dice lo siguiente en 1 Juan 2, versículo 3 dice. En esto sabemos, dice, que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Es bien interesante. La Biblia dice que no basta con conocerlo, dice que hay que guardarlos, practicarlos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Aquí la palabra es bien clara, hermano. Si uno no guarda los mandamientos de Dios, quizás no lo vamos a cumplir a perfección, nadie lo cumple. Pero eso no significa que este espejo que ve en nuestro interior, hermano, no sea importante. La Biblia dice claramente acá, el que está rechazando los mandamientos de Dios, la verdad no está en él y es un mentiroso. Por eso San Pedro dice que en las cartas de Pablo, como en toda la Escritura, hay cosas difíciles de entender, el cual los indoctos, los no instruidos, tuercen, dice la Escritura, para su perdición. Y vamos a utilizar el último texto, ¿ya? También acá, hermano, aclara que los mandamientos de Dios no son los mandamientos son patrimonio de Dios, hermano. Yo acá no estoy defendiendo ninguna iglesia, ya estoy defendiendo la constitución del Señor. Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 17 habla del remanente. Y como yo le digo, hay un remanente en cada iglesia del Señor, en muchas organizaciones con diferentes lecheros. Versículo 12-17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer es la iglesia. El diablo se llenó de ira contra la iglesia. Se fue a hacer guerra, dice, contra el resto de la descendencia de ella, los que quedaron. Y miren lo que dice a continuación. Los que guardan los mandamientos de Dios. Dice la Escritura que el diablo en el tiempo final va a hacer guerra con los que guardan los mandamientos de Dios. Y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es la Biblia, porque la Biblia nos habla de Jesucristo. No hay que reconocer ningún libro aparte de la palabra del Señor, porque el Señor Jesucristo fue bien claro. El que le añade o le quita, hay una maldición. Ahora, ¿por qué el diablo hace guerra con los que guardan los mandamientos de Dios? Porque la Escritura, como hemos estudiado, va a haber una imagen de la bestia. Y se va a obligar que adoren a la bestia, a la imagen de la bestia, dice el libro de Apocalipsis. ¿Y acaso eso no está relacionado con el primer y segundo mandamiento? Si realmente los mandamientos fueron abolidos en la cruz, porque el diablo tiene guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios. Y si los mandamientos fueron abolidos, porque el Señor Jesucristo dijo, en Mateo 5:17, no pensé que he venido a abrogar. La palabra abrogar significa abolir, sacarla de circuncisión. Yo no he venido a destruir la ley y los profetas, yo he venido a cumplir. Hablan palabras muy importantes del Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga. Siento y me deseo que este tema, cierto, le haya gustado. Nos salvamos por gracia, pero lógicamente que la ley de Dios, hermano, juega un papel muy, muy importante. Porque el diablo le dijo a Adán y Eva, tú vas a decidir lo que es bueno y lo que es malo, no Dios. Y así como entró, cierto, el pecado, y el pecado es transigir la ley del Señor. Que el Señor los bendiga, hermano, y que este mensaje encuentre cierto cabida en un corazón sincero que ande buscando la verdad y que podamos entender la verdad de Dios a todo el contexto de la palabra de Dios. No podemos, hermano, enseñar una doctrina o una enseñanza con un texto, no, tiene que estar de acuerdo a todo el contexto de la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga grandemente, mis hermanos, y vamos a hacer una oración. Suscríbanse al canal, compartan este tema con otras personas y vamos a seguir, cierto, analizando juntos temas de la palabra del Señor. Vamos a cerrar los ojitos. Padre bendito que estás en lo alto del cielo, Señor, que tú puedas bendecir a nuestros hermanos que nos sintonizan, Señor. Tu palabra es clara, dice que lo que nosotros nos dicen en secreto tenemos que de la azotea, como dijo Jesucristo, dar la luz no se puede poner en un almud, no se puede poner en un cajón, sino que se pone en la mesa, como dijo Jesús, y alumbra a todos los que están dentro de la casa. Que tu luz espiritual, Señor, pueda iluminar el corazón de gente sincera, que ame tu verdad, Señor. Que no nos banderemos detrás de un título, de un letrero, sino que defendamos tu verdad, la palabra del Señor. Porque la salvación no depende de ningún hombre, ni ninguna iglesia, Señor, sino que la salvación está basada, está resguardada, Señor, en un nombre. Y ese nombre es el Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo. Te pedimos que tú bendigas a nuestros hermanos y hermanas, Señor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.